Y bueno, pues vamos a ya entrarle al tema de la poesía bíblica. Y mira, como bien decíamos, como bien decía el pastor Alex hace un momento, tenemos poesía por toda la Biblia, ¿no? Y un buen porcentaje, ¿cuánto anotaron? ¿33%? ¿Sí? De la Biblia es poesía. Entonces, esto quiere decir que no te vas a encontrar un libro exclusivo de poesía, ¿no? Sino la vamos a tener dispersa, ¿no? Vamos a tenerla que está insertada a veces en narraciones, ¿no? Todo iba bien en la narración, bueno, siempre va bien, ¿no? Pero todo iba normal en la narración y de repente nos meten una poesía, ¿no? O como parte del libro. A veces sí es un buen cacho lo que está destinado a la poesía dentro de ese libro, como en Job, ¿no? O el libro entero, como Salmos. O incluso, a veces la profecía se da en un lenguaje poético. Y es que no vamos a encontrar ¿cómo decirlo? Como si fuera algo completamente separado del resto del discurso, sino hay veces que vamos a hablar no solo de poesía, sino de un lenguaje poético. O sea, lo que se está diciendo incluso se puede estar diciendo de manera en prosa, pero con una intención poética. Y bueno, eso nos lleva también a hablar a las funciones de la poesía en el relato bíblico. Identificamos estas tres como muy generales. La verdad es que sí puede haber muchas más funciones de la poesía en el relato bíblico, pero bueno, uno puede ser hacer reflexionar, ver dentro del personaje y recordar. Vamos a ver un poquito cada una de estas. Hacer reflexionar, ¿no? Por ejemplo, cuando David está hablando de esto, ahí en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, ¿no? Entonces David está apelando al sentimiento que todos hemos sentido, ¿no? Todos hemos algún día salido de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México no se ven estrellas, pero fuera de la Ciudad de México y decir, wow, ¿qué soy yo? ¿No? Ante todo este firmamento. David está apelando a ese sentimiento porque está buscando que reflexionemos. Él mismo está reflexionando y al compartirlo está buscando que tú también reflexiones, que pienses en eso. ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Otro, ver adentro del personaje. Y esto me gusta ilustrarlo así. ¿Vieron La Sirenita? ¿Se acuerdan en una de las primeras escenas, ¿no? Quizás como de las más impactantes, es cuando Ariel está viendo todos sus tesoros en su cueva y hace una canción? Bueno, empieza a cantar una canción ahí y ahí nos empieza a abrir su corazón en por qué quiere salir a la superficie. Si te das cuenta, en esa parte de la escena o bueno, más bien en esa escena de la película, realmente no sabíamos mucho de Ariel, de sus motivaciones, de por qué va a hacer lo que hace, pero cuando canta no solo expone sus motivaciones, sino también te enganchas emocionalmente, ¿no? Y hasta dices, ay, qué mala onda el rey Tritón que no la deja salir a la superficie, ¿no? Bueno, es que eso sigue siendo un recurso, dejarnos ver dentro del personaje a través de una canción, ¿no? Que la canción también es una expresión poética. Entonces, aquí podemos apreciar uno, ¿no? Cuando Zacarías ve a su hijo Juan el Bautista, y dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos, darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y fíjate en esta línea, la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas, en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de paz. ¿Te das cuenta que eso es lenguaje poético? Porque lo que está viendo Zacarías ahí, Zacarías está viendo el nacimiento de Juan el Bautista, como esos primeros destellos que están saliendo en el sol al amanecer, como que están anticipando la salida del sol, pero el sol es Jesucristo. Y Jesucristo va a venir a alumbrar y Zacarías está viendo eso y lo está expresando de una manera muy bella aquí. O también otra función que decíamos de la poesía, recordar.
Sabes, la poesía también, los cánticos, en muchas ocasiones en la Biblia lo vamos a ver como cánticos, era una manera en que el pueblo podía recordar las cosas que eran importantes. Así que esto también se convertía como una especie de monumento de palabras. Lo veíamos hace un momento, ¿no? En el cántico que veíamos en Éxodo. Mira también lo que María, después de Moisés, canta, su hermana María. Canten en honor del Señor, porque se ha engrandecido en gran manera. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, ¿no? Entonces ya decimos jinete y caballo echó a la mar y ya muchos de ustedes ya se están meneando la cabeza de que se saben la canción, ¿no? Justamente es eso, se hizo una especie de monumento de palabras que es fácil de recordar, que está guardado en las memorias porque está hecho en forma de canción y está hecho en forma de poesía. Entonces esa es otra de las funciones que podemos ver de la poesía dentro del gran relato bíblico. Pero una cosa que quiero decirte, ahorita nos tomamos el tiempo, ¿no?, para poder escuchar y apreciar esas líneas, pero hay veces que nuestro tiempo devocional como que lo pasamos más rápido, ¿no? Queremos leer todo el capítulo, queremos a veces el consejo del día, ¿no? Que ya vimos que eso no es una aproximación muy buena si simplemente queremos el consejo del día ya, como si fuera un horóscopo, sino ¿qué puedo saber de Dios? ¿Qué puedo aprender de Dios, de su carácter, de su historia y de la gran historia de la redención? Por eso es que cuando leemos poesía, pues necesitamos leerla como poesía, porque sin disposición para apreciar poesía, te pierdes de mucho. Y ahorita ya vimos la cantidad exacta de cuánto nos perdemos, ¿no? 33%, solo por no estar dispuesto a apreciar poesía. Mira, te voy a poner un ejemplo, este no es de la Biblia, es de un poeta español, pero seguro lo has escuchado, ¿no? Dice, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Hablo de esto porque lo que dice ahí en el encabezado, sacamos mayor provecho de los textos poéticos cuando los leemos como poesía. Si los tratas de leer como algo más, no les vas a sacar mucho provecho. Y por eso te estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. O sea, compáralo con la explicación de eso. Es aún mejor cuando algo bueno toma poco tiempo porque incluye un ahorro de tiempo. ¡Bú! Sáquenlo, ya nos quitó la poesía. Porque aquí Baltasar Gracián, que es quien hizo esta frase, está comunicando en el mismo mensaje, te está dando una muestra de cómo está comprobando los beneficios de esa brevedad, porque el mensaje es muy breve y entonces lo está haciendo 2 veces bueno, ¿no? Y esto nos lleva también a poder ver algo que es un principio en la poesía en general, no solo en la poesía bíblica, sino en la poesía en general, es que el mensaje poético no puede comunicarse por un medio distinto que el poema mismo. Es muy distinto tratar de entregar este mensaje que te estoy dando, ¿no? Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Se está entregando en el propio poema el mensaje, que cuando tratas de ponerlo, digamos, en un lenguaje más llano, ¿no? Que además es más largo. Entonces no está entregando el mensaje completo cuando lo sacamos de su contexto de poesía. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Muy bien. Ahora vamos a llevarlo a un ejemplo en la Biblia, ¿no? Mira, aquí está Eclesiastés 12 en tu Reina Valera, ¿no? Que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Claramente esto es un lenguaje poético dentro del gran discurso poético que es Eclesiastés. Pero ahora mira esta parte del poema de Eclesiastés 12 en Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán,
y se te caerán los dientes, y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa, no oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada, porque no podrás dormir. Si bien el texto en PDT está más entendible, está más explicado, perdimos la poesía. Nos está explicando demasiado. No estoy diciendo que PDT sea una mala traducción. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero lo que sucedía ahí en Eclesiastés tal vez es que no estábamos entendiendo esas figuras, ¿no? ¿A qué se estaban refiriendo? Y una vez que vamos a Eclesiastés 12 en PDT decimos, ok, se está refiriendo a eso. O sea, cuando habla de los hombres fuertes, pues puede estar hablando de una parte del cuerpo y ya vas entendiendo. La cosa es que es mucho mejor cuando leemos los dos juntos para podernos quedar con el sentido poético. Porque mira, el predicador en Eclesiastés lo que está haciendo también en este texto es que busca pintarnos una escena de una casa que está perdiendo su actividad cotidiana, ¿no? Ya no están funcionando las muelas, ¿no? Como si fuera que ya no está funcionando esa parte de la casa donde estaban moliendo el trigo. Ya los ojos, ya no hay gente que se asome ahí, ¿no? Y si te fijas hasta la casa como que tiene ojitos, ¿no? Entonces ya no se asoma nadie por ahí y está hablando también de tus ojos cuando estás perdiendo la vista por la edad. Entonces sí se necesita de cierta disposición para que podamos leer poesía y recibirla como poesía. Hay veces que no va a ser como tan accesible en el lenguaje, pero va a requerir tiempo y va a requerir un esfuerzo que nosotros tenemos que invertirle. Ahora, una cosa muy bonita, ¿no? Dice José Manuel Sánchez Caro, que es un catedrático español, dice: el lenguaje de las distintas versiones de Reina Valera ha creado un modo de hablar bíblico en el mundo protestante de habla hispana, un lenguaje que debe ser respetado, porque es el lenguaje de la oración, de la plegaria, de la espiritualidad de muchas generaciones de cristianos. Y aquí seguramente pues ya se me vio el cobre, ¿no? A mí me encanta la Reina Valera, ¿no? Nuestra Reina Valera 60 a mí me encanta, por esto que te voy a decir. Los lectores de la Reina Valera heredamos el lenguaje del siglo de oro español. ¿Ubicas lo que es el siglo de oro español? Es este periodo por el siglo XV, siglo XVI, donde el castellano tuvo un florecer en su lenguaje, en su producción literaria, ¿no? Ahí se ubica el Quijote, por ejemplo, y muchos de los grandes poetas españoles. Y justamente nuestra Biblia Reina Valera, bueno, la primera edición, que solo era de Casiodoro de Reina, se generó en este periodo y heredamos mucho de ese lenguaje los lectores de la Reina Valera. Nosotros todavía usamos palabras como inmarcesible, diligencia, gozo, ¿no? Que son palabras que tal vez te suenen como muy, muy de nuestra cultura de la iglesia, pero que en realidad las hemos heredado de ese bello español en el que se tradujo la Biblia en el 1569, ¿no? Entonces, nosotros hemos heredado eso y podemos sacarle mucha ventaja a la hora de abordar la poesía y asimilar los textos poéticos de la Biblia en un lenguaje poético que es relevante para nuestra cultura, porque eso es un desafío, traducir poesía. Ahorita vamos a ver más adelante por qué, pero no todas las lenguas son compatibles por ejemplo, con la metáfora. Hay lenguas, aquí en México tenemos unos amigos traductores de la Biblia en lengua guigua, en San Marcos Tlacoyalco, en Puebla, y ellos nos decían que en su cultura no son muy usuales las metáforas. Y entonces cuando pasaron por el libro de Salmos fue un desafío, porque hablar de las alas de Dios, pues eso hace que la gente dice, bueno, ¿Dios tiene alas? ¿O de qué me estás hablando? ¿No? Entonces tienen que ingeniarse la manera de poder expresar lo que está diciendo el texto y lo entiendan. Cabe mencionar, muchas lenguas, a partir de que se traduce la Biblia, empiezan a generar, digamos, muchas herramientas sintácticas, morfológicas, como muchos fierros de lenguaje que capacitan a los demás para generar literatura.
Entonces, la traducción de la Biblia también trae pues esos beneficios. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero ahora que estamos hablando de las traducciones, ¿no? Y que nosotros en Reina Valera tenemos pues acceso a que el lenguaje poético se mantenga como lenguaje poético, te preguntarás, bueno, y entonces, ¿cuál es la mejor Biblia para leer poesía? Tal vez alguien se lo está preguntando. Y bueno, sabes, antes de hablar de una mejor Biblia, vamos a hablar de tipos de traducciones, ¿no? Porque no todas las traducciones son iguales y yo no estoy tratando aquí de hacer quedar mal a ninguna traducción, pero mira, tenemos traducciones que son de equivalencia formal, ¿no? Que eso quiere decir que es traducción directa. Lo que yo estoy leyendo acá, así te lo entrego. Es más, no estoy muy seguro de exactamente qué es lo que quiera decir, pero yo te lo entrego. La Reina Valera es una traducción directa, ¿no? Es una equivalencia formal. Ahí tenemos la Reina Valera 1960, tenemos la King James, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, si alguna vez la has consultado, o la Nácar Colunga. Son traducciones directas, ¿no? Pero eso justamente tiene a veces el desafío de ¿qué está tratando de decir acá? Y vas a necesitar otros recursos, por ejemplo, acudir a otras traducciones más sencillas. Hay unas que están en un nivel intermedio. El otro del que te quisiera hablar es en las Biblias de equivalencia dinámica, ¿no? Eso no está traduciendo las palabras tal cual, sino está traduciendo las ideas. La NTV, por ejemplo, es una Biblia de equivalencia dinámica. Dios habla hoy también es equivalencia dinámica o palabra de Dios para todos. Vamos a ver que a veces en más medida o en menos medida tienden a ser más paráfrasis, o hay veces que sí traducen más la idea. Y hay un punto intermedio que se llama equilibrio, equivalencia formal y dinámica, ¿no? Que tiene un poquito de los dos, trata de ser un poquito de las dos, y ahí puedes encontrar, por ejemplo, la NBI o la Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto, no? Todas estas traducciones son muy buenas. No te voy a decir que hay una mejor para leer poesía. Todas son muy buenas. Lo que pasa es que si la poesía no es muy clara, la recomendación es que tú lo complementes. Es como, ay, estoy leyendo poesía acá, ¿no? Y como que me sonó a poesía del siglo de oro este salmo y no lo estás entendiendo muy bien. Entonces, ¿qué te recomendaría hacer? Que vayas a otra versión y entonces a una o dos versiones más y te va a empezar a arrojar luz sobre la idea poética que está tratando de entregar. Entonces nos damos cuenta que no depende de la traducción, sino que depende de nuestra disposición a leer poesía. Vamos ahorita a ir a un ejemplo rápido. Bueno, no va a ser un ejemplo tan rápido, pero va a ser elocuente. Dice en Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Va otra vez, porque así se tienen que leer, ¿no? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y entonces yo un día que estaba haciendo mi devocional con prisa dije, ya sé. Quiere decir que si eres entendido te vas a acordar de los consejos que quedaron en el fondo de tu corazón. Porque eso suena, ¿no? O sea, si pones atención, si eres entendido te vas a acordar, aunque quede en el fondo de tu corazón, tú te vas a acordar de esos consejos. Y la verdad es que eso fue una lectura que no tuvo disposición a entender la poesía. Vaya, ¿no? Es un desafío. Porque, ¿sabes? La poesía bíblica está deliberadamente diseñada para revelarse más significativamente cuanto más meditas en ella. Cuanto más le dedicamos tiempo a meditar en la poesía, en las ideas que están en la poesía, más rico se vuelve. Y hay veces que te entrega un mensaje superficial y está bonito y está bien y no es incorrecto, pero sigues meditando en eso y dices, wow, esto es mucho más profundo, mucho más rico, mucho más impactante de lo que creía. Y eso tiene que venir de una disposición en el lector. Meditando en este salmo, ¿no? En este proverbio, que dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Vamos a empezar a traer las imágenes que nos
menciona este proverbio. Dice que como aguas profundas. Entonces comenzamos a imaginar aguas profundas. Y las aguas profundas pueden ser así, ¿no? Ahí tenemos el fondo del mar. Y sabes, algo que puedes saber de las aguas profundas es que son difíciles de alcanzar. Es más, no basta con saber nadar para llegar a las aguas profundas. Tienes que saber, de menos, aguantar la respiración, ¿no? Saber bucear. No cualquiera alcanza la profundidad en las aguas. Y bueno, otra cosa es que aguas profundas también puede estarse refiriendo, por ejemplo, al ultramar, ¿no? A las aguas que están muy adentro, al mar que está muy adentro. Pero bueno, vamos a quedarnos con la primera, de profundidad, que vamos en el fondo del mar, ¿no? Entonces nos está diciendo que el consejo en el corazón del hombre es como eso, ¿no? Ahora ya pusimos esa profundidad del mar adentro de un hombre, adentro de una persona. Pero nos podríamos preguntar, ¿de quién está hablando realmente? ¿No? ¿Es realmente ese mar profundo es el interior de mi corazón? Porque cuando lo pensamos, aguas profundas y que es difícil de alcanzar, perdón, ¿estás hablando de mi corazón? O sea, si es el hombre cuyo corazón estamos hablando es el mismo hombre que las va a alcanzar. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y entonces ahí vamos a otras versiones. A ver, me estoy atorando aquí en esta parte de Reina Valera. ¿Cómo lo entregan otras versiones? Por ejemplo, vamos a NTV y en NTV dice: aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Ok, entonces, para empezar, sí se trata de buenos consejos y no me está diciendo hoy exactamente de en dónde está ese consejo, sino que está en el consejo de un hombre, ¿no? Y entonces cuando vamos a NBI podemos leerlo así: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Ok, entonces no está hablando del mismo hombre. El consejo que está en el corazón del hombre no soy yo, es otra persona, es la persona que tiene los consejos, es aquel sabio al que estamos acudiendo y nosotros somos los que deberían ser entendidos para ir a alcanzarlos a esa profundidad. Por ahí nos damos cuenta que este primer hombre del que habla, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Ese hombre está expresando como hombre, como género, ¿no? Hombre como especie, la humanidad, ¿no? Especialmente los hombres sabios. Y ese segundo hombre es donde vas tú, ¿no? Es donde yo me tengo que poner, más el Felipe alcanzado lo alcanzará. Y entonces el texto ya se ve más como esto: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Y el otro puede responder: mas el hombre entendido lo alcanzará. Es brillante. No sé si te has dado cuenta, pero fue como una especie de acertijo. Te está dando un tip de cómo entender los proverbios. Dice que no vayas por ellos superficialmente. O sea, este proverbio te está invitando a pasar tiempo con el mismo proverbio para entregarte un significado más profundo que aquel con el que se quedaría un hombre no entendido. Es brillante. Y esto está para quienes quieren dedicar tiempo y tienen esa disposición para disfrutar la poesía. Y esto solo fue de un proverbio, perdón. Y tenemos un montón de poesía en la Biblia para disfrutar de esta manera. Pero otra cosa que te quiero decir, o sea, si bien son muy valiosas todas las traducciones que tenemos del texto bíblico, una cosa va a ser cierta: gran parte del mensaje poético es inseparable del lenguaje en el que se está expresando. O sea, ¿quieres decir que hay cosas que por no saber hebreo me estoy perdiendo? Sí, hay cosas, pero no todas, ¿no? Solo para que me entiendas, quiero ponerte este poema, ¿no? De Antonio Machado, que dice, escúchalo con atención: anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. ¿Te das cuenta que hubo musicalidad en eso? Que se siente mucha armonía en cómo está escrito, y esos son sonidos que producen nuestro idioma, el español. En hebreo también hay algunas cositas así,
que a menos que sepas hebreo, y no solo hebreo, sino hebreo antiguo, pues vas a como poder cachar. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de la poesía y que no haya sido la intención de Dios que podamos disfrutar de la poesía. Porque mira, nos damos cuenta que si tratáramos de traducir este poema de Antonio Machado, pues sí podemos traducir el contenido de ese texto a otro idioma. Imagínate que simplemente lo traducimos a inglés, pero si lo traducimos a inglés va a dejar de hacer rimas. Podríamos también traducir las metáforas, y si eso sigue siendo entendible. Pero vamos a perder lo que te digo, las rimas, la armonía, la musicalidad, incluso algunos juegos de palabra, los perdemos. Y es que esto es lo que está sucediendo. Haz de cuenta que nuestro idioma es una coladera. Tu idioma o el idioma que sea. Y acá está el texto bíblico. Y entonces en la poesía bíblica pasan los rasgos formales, y ahí tienes la prosodia, que son los sonidos propios de cada lenguaje, rasgos que tiene pues el español en cómo suena, cómo acentúa, cómo se entona. Esos son rasgos prosódicos y que también tiene el hebreo, ¿no? Las rimas, el ritmo, la versificación, la musicalidad, todos son pues rasgos formales. ¿Por qué son formales? Porque son de forma, y todos esos se quedan en la coladera. Pero hay unos que sí lograron pasar. Por ejemplo, los paralelismos. Ojo ahí con los paralelismos, ¿eh? Las metáforas también pasan y el contenido también pasa. Y solo con eso ya es suficiente para que podamos disfrutar poesía. Y eso es maravilloso, ¿no? Y les decía ahí, ojo con el paralelismo, porque va a ser muy importante ahorita en algo que te voy a decir. Decimos, bueno, y entonces, si era poesía en hebreo, si es poesía en un idioma que no es el mío, pues ¿por qué la estoy leyendo? ¿Cómo es que la voy a disfrutar? Es que también se pueden hacer rimas con ideas. Por ejemplo, esto que te estoy poniendo acá, esto no es bíblico, esto es solo para que entendamos cómo se puedan hacer rimas con ideas. Cuando busco recordar, no recuerdo, pero en ocasiones recuerdo sin buscarlo. Ok, suena poesía, no está haciendo ninguna rima, no es ni siquiera muy musical, pero de alguna manera nos da una sensación de que está cerrado, ¿no? de que está haciendo un juego interesante en nuestras mentes. O tú puedes quitar al patriota del país, pero no puedes sacar al país del patriota. Esta forma de escribir, que se llama retórica o recursos retóricos o figuras retóricas, se llama quiasmo o retruécano. Se llama quiasmo porque hace un cruce, ¿no? Quiasmo comparte la misma raíz que la X, ¿no? X, quiasmo, porque hace un cruce de ideas, ¿no? Y entonces aquí está haciendo un cruce entre busco, recuerdo, y después recuerdo y buscarlo. Está haciendo ese cruce. Puedes decir cualquier cosa así y lo que digas en forma de quiasmo parece como una idea indebatible porque la idea está cerrada, porque está haciendo este cruce de ideas, ¿no? O patriota, ¿cómo corresponde patriota? Primero en la primera parte de la oración y después en la segunda, ¿no? Y país, ¿no? En la segunda parte y después en la primera. Eso es lo que está sucediendo, pero si te das cuenta es como una especie de rima de ideas. Bueno, eso solo es para decirte que se puede hacer rimas con las ideas, y otra forma de hacer rimas son los paralelismos. Por eso les decía ahí, ojo con los paralelismos. Y sabes, gracias a Dios por los paralelismos, porque son el principal recurso literario de la poesía bíblica. Así que sí pueden traducirse y sí nos lo puede entregar, y nos puede entregar toda esa riqueza de paralelismos, porque es el principal recurso literario para entregarnos poesía en nuestras Biblias, y se puede traducir prácticamente pues a todos los idiomas, ¿no? Te digo que hay idiomas que sí tienen problemas para hacer metáforas, pero pueden presentar los paralelismos incluso. Entonces, gracias a Dios que tenemos los paralelismos, porque entonces las traducciones pueden transmitirnos ese sentido poético. Y un paralelismo es esto, o sea, son una forma de presentarte ideas, y la intención del paralelismo es presentarte una idea en partes, que lo vayamos disfrutando, no decirnos todo de sopetón,
sino en tiempos sucesivos, a veces en 2 tiempos, que es lo más común, o a veces hasta en más tiempos sucesivos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos muy sencillos acá. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí eso es un paralelismo que se llama paralelismo sinónimo, porque está tratando de decirnos la misma idea cuando nos la repite, ¿no? No está hablando de que el tabernáculo y el monte santo sean lugares separados, todo lo contrario, que es el mismo lugar. Entonces está enfatizando aún más la idea. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Sí, ¿quién habitará en tu monte santo? Entonces lo está haciendo más intenso y más agudo por repetirlo. Por eso a veces cuanto más se repite una idea de diferentes maneras, más intensa la sentimos. O este otro que también es sinónimo. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas, ¿no? En el Salmo 148:1 es un paralelismo muy claro. Desde los cielos es un paralelo con las alturas. Las alturas es otra manera de expresar estos cielos. Pero también hay otro paralelismo que es el antitético, donde estamos tratando de decir una idea opuesta. Aquí dice en Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿No? La memoria del justo será bendita. ¿Qué es lo que sucede con la memoria del justo? Se va a hablar bien de ella, se mantendrá, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Qué está tratando de decir con esto de se pudrirá, no? Que se va a olvidar, se va a consumir, a terminar de pudrir hasta que sea nada. Y así es el nombre de los impíos. Lo cual también nos entrega una idea interesante, ¿no? Porque lo peor que le pasa al impío no es que se maldiga. De hecho, lo que está proponiendo aquí es que lo opuesto de bendecir a una persona es olvidarla, es que quede sin memoria. Es muy interesante, pero estas cosas las vamos a, por así decirlo, desbloquear cuando dediquemos tiempo en disfrutar la poesía como poesía, no nada más en pasarla rápido. Y bueno, existe otro tipo de paralelismo que es el paralelismo sintético, ¿no? Aquí te la pongo bien fácil. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué es sintético? Porque está expresándonos una síntesis o una explicación de la sentencia anterior. Nos está diciendo, puesto que Jehová es mi pastor, imagínate que Jehová sea tu pastor, ¿te va a faltar algo? Nada me faltará. Y es lo que está expresando, por eso es un paralelismo de síntesis. Nos está explicando o a veces nos expresa también las consecuencias de algo. Por ejemplo, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Otra vez. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Qué está tratando de decirnos con plata echada sobre el tiesto, ¿no? Estas son cosas que a veces con un simple diccionario se solucionan. Hay veces que puedes ir a otra traducción y ya te da un poco de claridad, pero yo te recomiendo volver al texto que tenías como base, en este caso Reina Valera. Pues bueno, cuando está hablando de escoria de plata, son esos residuos que quedan de la plata o esas cosas que no se aprovecharon cuando se estaba fundiendo la plata, y eso es la escoria. Y todavía se pueden hacer cosas con esa escoria. Se puede aprovechar, como por ejemplo hacer un baño de plata, hacer una capa muy delgadita de plata para algo. ¿Qué es el tiesto? Tiesto es una vasija de barro, de esas como donde ya sabes, ¿no? O sea, esos que ni siquiera están barnizados, es como las más chafas. Y entonces está entregando algo así, o sea, cubre una vasija de barro chafa. Esto es traducción mía, por cierto. Felipe habla hoy. Cubre una vasija de barro chafa con desperdicio de plata. Así es cuando cubres con palabras aduladoras un corazón malintencionado. ¡Qué fuerte! ¿No? Porque eso nos redarguye cuando decimos, no, mira, tú dices lo bonito. Hombre, o sea, no es que no sazonemos nuestras palabras, ¿no? Creo que debemos sazonar nuestras palabras,
pero no tratemos de cubrir una mala intención con palabras bonitas o con adulación, y aquí está hablando de eso, además en poesía, ¿no? Y sabes, ahorita ya vimos todo eso, solo son algunos tips para poder disfrutar de la poesía bíblica, para que pues, sea más significativa durante nuestros tiempos devocionales, durante nuestros estudios, incluso aquí, ¿no? Aquí estamos viendo Proverbios y creo que eso nos va a ayudar, el poderle dar oportunidad al texto, de ser repetido, de meditarlo y de que entregue el mensaje poético. Y hay algo muy bello que me viene a la mente cuando hablamos de poema, ¿no? Poema es una palabra que quiere decir como artesanía, como hechura de manos. Así que se puede aplicar tanto a lo que se hace para escribir como lo que se hace pues como en alfarería o en pintura, ¿no? Eso es poema, ¿no? La palabra en griego es tal cual la misma, poema, así se pronuncia, poema. Pero ahí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? El pastor Alex nos decía cómo la Biblia nos deja ver que es una gran narrativa donde cabe todo, donde incluye todo y podemos ver nuestras vidas ahí en la gran narrativa bíblica, en la gran historia de redención. Y sabes, ahora Dios está haciendo esos poemas también con nuestras vidas. Imagínate, una vida que estaba en oscuridad, una vida que no sabía las definiciones de nada y ahora conoce a Jesucristo y le llama Señor y Rey. Y eso tiene mucho de poético, ¿no? Tiene mucho que nos puede emocionar y subir el pulso, hablar de una persona que ha pasado de muerte a vida. Y eso es algo también lo que estamos invitados a poder disfrutar en el texto poético. Y bueno, creo que fue un poquito rápido. ¿Sí fue rápido? Sí. ¿No? Ok. Solo quería leerles un poema. Obvio, no es mío, ni nada así. Pero también podemos disfrutar de la poesía. Ahora que estamos dispuestos a escuchar poesía, este es un poema del siglo XV, pero que, mira, no le doy más preámbulo. El príncipe de la luz y el perturbador dañado, por amor del alma humana, hicieron campo aplazado. A los primeros encuentros mortalmente se han llegado, entrambos cayeron muertos, mas fue muy diferenciado que el perturbador quedó en la muerte sepultado y el príncipe en su virtud glorioso resucitado. Oh alma, si bien supieses quién tanto te ha sublimado, es aquel quien tu servicio su sangre hubo derramado y por darte a ti la gloria hasta morir se ha humillado. Qué bonito, ¿no? Tiene una forma distinta de impactarnos, a pesar de que es lo mismo que ya sabemos, pero tiene una manera distinta de impactarnos. Y sabes, nuestra Biblia está llena de esta clase de expresiones y que tenemos que estar dispuestos a disfrutarla y a ser incluso también redargüidos por ella. Bueno, eso fue en Los amores del alma con el príncipe de la luz. Eso es un romance anónimo del siglo XV. Y bueno, espero que nos sea útil. Oramos, ¿no? Señor, pues gracias porque tú nos has provisto de tantas formas de literatura en nuestra Biblia. Gracias porque tú te has revelado a través de todas ellas y quieres transformarnos y ahora también quieres convertirnos en tu poema a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, llénales de ti, llénales de tu palabra y pues sí, haz tú poemas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.